Quito, ya estamos ingresando, ya hemos pasado ya la primera media hora en nuestro programa del día de hoy. ¿Me escuchan bien, chicos, o no me escuchan bien? Sí, Muy yo te bien. escucho perfecto. Hola, Seba, ¿cómo estás? Acá ¿Todo me bien? estoy incorporando, recién Llegando llego, tarde el alumno, pero bueno, llegué llegando del con trabajo. aviso, con aviso. Te Sí, sí, sí. felicitamos. Bien ahí, Seba. Así que bien. Bien, che. Bueno, ahora vamos a ingresar a una columna que nos manda por esta vez el compañero Gustavo Terzaga, compañero del Instituto Arturo Jaureche de la ciudad de Río Cuarto. El tema que nos va a presentar el día de hoy es, que lo tengo acá, ahí vamos, que lo tengo que sería el rol de las Fuerzas Armadas en el marco de la alternancia política de un país semicolonial. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Kevin, ¿cómo andan muchachos, muchachas de Mordiquito? Es un gusto para mí, como siempre, volver a encontrarnos en este hermoso espacio del programa T de Ceilán. Con bien, ¿y vos? Bien, bien, andamos bien y bueno, vamos a aprovechar el riquísimo tiempo que nos brinda el multimedio, Mordisquito, para entrarnos en un tema que es importante en mi consideración, bueno, el rol de las Fuerzas Armadas en el marco de la alternancia política de un país semicolonial. Y arranco diciendo que, por supuesto, vivimos tiempos de mucha oscuridad y de mucha incertidumbre en el mundo, por supuesto eso se replica también en Argentina. Hay temas urgentes, todo lo podemos ver, como el precio de los alimentos, la licuación de los salarios, el hambre con el que se acuestan muchos compatriotas y la pobreza, ¿no? Eso es muy indigno para un país rico y con tanto potencial como el nuestro. Y estos temas son los que hay que resolver con urgencia, pero temas importantes, verdaderamente importantes, son Malvinas, es la Patagonia, son nuestros recursos naturales estratégicos, es la Antártida, los mares del sur, la unidad regional, etcétera. Y lo quiero decir integrando el elemento objetivo que es el país bicontinental, los recursos naturales y su defensa. Hablo de nuestra industria, de nuestra ciencia, del poblamiento de nuestro país en regiones con baja densidad demográfica, y también integrando el elemento subjetivo que es el fortalecimiento de la conciencia nacional de los argentinos, el sentido de lo histórico y bueno, su réplica en la dimensión cultural. Esto es central para nuestro porvenir porque la desatención de los temas importantes es lo que crea los problemas urgentes y permanentes. Dicho de otro modo, eh, a ver, para que no exista hambre, pobreza y desocupación, primero hay que ser soberanos. Es un principio del Eh, justicialismo, compañero, ¿no? Exactamente. Y, a ver, quiero ser más gráfico, digámoslo de otra manera. Una familia se pasará la vida padeciendo del frío y la inseguridad si no pone el techo y los cerramientos de su casa. Esto es gráfico y simple, por supuesto que reviste de dificultad, pero bueno, esto, como dije, reviste e integra mucha complejidad en el orden estatal, en el orden político y, como dijimos, en lo cultural, y es un poco lo que intentaremos desentrañar hoy en esta columna de pensamiento nacional. Y para los que conocen un poco, y sé que son muchos los que están escuchando el pensamiento de Juan Perón, resulta evidente que uno de los pilares de su pensamiento es la conformación de una comunidad organizada. Y esta comunidad organizada se asienta fundamentalmente en un puñado, en un conjunto de instituciones que son típicas en la dinámica nacional y que la fortalecen a la comunidad y por la que discurren valores morales, éticos, patrióticos, simbólicos, solidarios. Hablo de escuela, sindicatos, cooperativa, parroquia, la familia, clubes, en fin. Y entre esas organizaciones o instituciones, claramente se encuentran las Fuerzas Armadas. Pero la realidad es que hace varias décadas que nuestro país ha despreocupado y ha abandonado el desarrollo de una política de recuperación de las Fuerzas Armadas como institución
central de la defensa nacional, y más aún de esta en vinculación con un proceso de industrialización del país, por supuesto en alianza con su pueblo y con miras a la unidad regional. La fuerza, Gustavo, perdón que sí, te corte. Me sale una pregunta no, que no está guionada, nada, sino por cuestión mía. ¿Eso vos crees que se dio porque se tenía miedo durante de la democracia hasta ahora ver a la Fuerza Armada como un actor de desestabilización como fue durante la década de 1930 hasta 1983? sí, sí, eso es así como yo ahora lo tengo bien pensado decirlo y lo voy a describir, intentar describir de la mejor manera posible. Hay muchos factores que tienen que ver y que se integran a la hora de realizar un análisis de por qué no cuenta nuestro país ni existe voluntad política a la hora del desarrollo de una política integral de nuestra defensa. Yo ya lo voy a mencionar. Pero quiero decir, las Fuerzas Armadas se encuentran en gran medida desfinanciadas y sin objetivos claros, aunque hay que decirlo, hubo, me parece, durante este gobierno saliente de Alberto Fernández, una política aceptable en materia de defensa y también ligada a una muy buena política exterior, a mi forma de entender las cosas. Y hay motivos, y veremos por qué ocurre esto del constante estado de indefensión, pero la cuestión es que la defensa nacional es un tema que permanece por fuera de la agenda pública desde hace décadas en democracia, no circula como con la impronta necesaria en el conjunto de la sociedad, dada su relevancia, su importancia, y su ausencia en todas las agendas vacía de contenido, cualquier discurso sobre la soberanía en boca de los políticos. A mi modo de ver, se debería intentar estructurar este debate de las Fuerzas Armadas y su rol, partiendo primero de un resumen estadístico, digamos, de un registro cuantitativo, indicativo del estado en que se encuentran actualmente nuestras Fuerzas Armadas, un diagnóstico mensurable, digamos, de su situación actual. En segundo término, habría que encarar un análisis certero y desapasionado, en la medida de lo posible, digamos, acerca de cuál ha sido su rol en nuestra historia nacional y latinoamericana. Mirar eso con objetividad y encontrar en esa revisión los argumentos, las motivaciones, el contexto y los intereses y los factores que se encontraron detrás de cada actuación en determinados periodos históricos de la Argentina, encontrar los porqués, digamos, de su determinado rol o conducta. Y tercero, de cuál deberían ser sus objetivos estratégicos de cara al futuro. Claro está, incorporando las variables que impone la política doméstica y la geopolítica, por supuesto. Si uno mira, en algunos momentos coyunturales de la Argentina sale a la luz el tema de la defensa a causa de determinados conflictos típicos que afloran producto de nuestra condición de país periférico y semicolonial. Surgen de tanto en tanto temas implícitos de la defensa, como es, no sé, la cuestión de la cuenca del Plata, con el mantenimiento en manos ajenas del río Paraná, o la hidrovía, como le dicen, la cuestión Malvina y el Atlántico Sur, el tema de la Antártida, la pérdida del submarino Ara San Juan, la presencia del inglés Joe Lewis y la apropiación ilegal de nuestro lago escondido en la Patagonia, en complicidad con determinados gobiernos, etcétera. Digamos, hay veces que afloran temas que hacen, digamos, son cuestiones que aparecen esporádicamente en escena pública, pero que si miramos bien resultan claves geopolíticas de nuestro país para ser viable en tanto país soberano en el futuro. Veamos un poco, para saber qué hacer adentro, veamos un poco afuera. Y vamos a hablar un poco de geopolítica. Al cambiar el eje del mundo al oriente, hacia la multipolaridad, la pérdida de esas áreas de influencia por parte de Occidente, bueno, trae nuevos conflictos en nuevos escenarios de confrontación, tanto en el plano militar como en el comercial, en el económico, financiero y por supuesto en el diplomático. Son nuevas tensiones y nuevos equilibrios que se van rearmando y se van creando en materia geopolítica. Bueno, lo hablamos en una columna anterior recientemente, la incorporación a los BRICS
por parte de la Argentina es un claro posicionamiento del peronismo y una nítida respuesta al apriete norteamericano. Y también expresa la capacidad de vincularnos de manera multipolar con las distintas potencias en tanto a la conveniencia, en función al interés nacional. Sí, totalmente, Digamos, Gustavo. Yo lo que veo también es que en otros países como estos del mundo multipolar, que se ve al sector de las Fuerzas Armadas, mira vos caso China, como una clase social, ¿no viste? Como es la bandera china, que está en la nación, y se ve como un modelo casi plasmático, una bandera del concepto de comunidad organizada de cada clase, unida bajo la estrella central. exacto, exacto, y es así, y es lo que los países más independientes y que resultan potencias hacia dónde se dirigen, digamos. Y como marcó el general Perón, un poco lo que estamos hablando, la verdadera política es la política internacional, es lo que vemos también afuera para determinar la dinámica doméstica. Bueno, de su comprensión, de la comprensión de la geopolítica, se desprende el análisis de los intereses nacionales y regionales que se van jugando. Eso está claro, de los vínculos que hay que ir tejiendo y de la posibilidad concreta de que podamos desplegar un diseño estratégico, consciente y planificado en términos soberanos en pos de la independencia económica, política, la justicia social y la integración latinoamericana y que nos provea de perspectiva, de vigor y de fortaleza en el contexto mundial donde los países se van, como decías vos recién, se van conectando en virtud de sus intereses comunes, complementarios y se enfrentan por intereses contrapuestos. Eso es así. Nuestro país tiene un territorio extenso y una larga plataforma marítima. Estamos atravesados por una cordillera, tenemos una porción del territorio ocupada por una potencia extranjera y una enorme y poderosa base de la OTAN en nuestro territorio, a pocos kilómetros del continente. Contamos con enormes cantidades de recursos naturales que son estratégicos. El paso bioceánico también estratégico para el comercio mundial, la proyección antártica, los acuaríferos. A la vez tenemos porciones significativas en algunas regiones de la Argentina con muy escasa densidad demográfica, como en la Patagonia. Tenemos una economía dependiente ligada a la producción de productos primarios y a la valorización financiera. Tenemos una enorme deuda externa, muchachos, donde las garantías del préstamo son justamente nuestros recursos naturales, nuestro territorio. En este contexto de sujeción y de dependencia y en un mundo que se avecina peligroso e incierto, no tener una profunda conciencia de la necesidad de tener una política de defensa nacional, a mi modo de ver, resulta un certificado de dependencia. Por eso, los argentinos debemos comenzar a instalar en la agenda de la discusión pública a la defensa nacional como una de las políticas prioritarias para la patria, porque la defensa responde a las necesidades más elementales que tiene un país, un Estado y su gente, como es la de proteger su territorio y los recursos que le pertenecen por derecho propio a toda la nación. Miremos esto. Nuestra querida Argentina en el 2009 confirmó su extensión marítima que pasó de 200 a 350 millas en el mar. Eso significa que nuestro territorio ahora cuenta con 2.800.000 kilómetros cuadrados en continente americano. 1.000.000 de kilómetros cuadrados en continente antártico tiene nuestro país. 6,5 millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima tenemos los argentinos. Dicho esto, el 63% de nuestro territorio está en el mar. Por ende, somos un gran país marítimo y hay poca conciencia de ello en general, sobre todo en las regiones alejadas de las zonas costeras, y tampoco se le da el suficiente valor a nuestra cordillera que nos atraviesa de punta a punta. Supongo yo que la imposición del modelo agroexportador mitrista es un poco el que nos ha hecho perder de vista estas nociones más integrales de nuestra dimensión geográfica para hablar solo de vaquitas ajenas y penas propias. O la División Internacional del Trabajo que se dio a fines cuando Argentina se incorporó al mundo en 1880. Así, ojalá poco a poco nos vayamos reconociendo en el nuevo mapa de la Argentina, donde se anexaron
1.700.000 kilómetros cuadrados y aumenta la jurisdicción argentina en el mar un 35%, resguardando recursos para el desarrollo soberano de nuestro pueblo. Y hay poca conciencia de ello. Pero al momento, lo reitero, reina una notable pérdida de conciencia marítima en nuestra sociedad y hay que laburar en esa dirección para revertirla. A ver, ustedes están ahí en la capital de nuestra provincia de Córdoba. Si preguntamos en la peatonal, allá, ¿qué es lo primero que se viene a la mente si pensamos en nuestro mar? Probablemente la respuesta se referirán a los casinos de Mar del Plata, a los alfajores Habana, no sé, a los precios exorbitantes de Pinamar o a lo amuchadero de la playa Bristol. Digamos, nada que nos devuelva un poco de orgullo y de conocimiento integral de nuestras riquezas y nuestras potencialidades como argentinos. Ni qué hablar si preguntamos por el centro geográfico de la Argentina. Que no es Córdoba. Que no es Córdoba. Si lo buscamos en Google nos dice que está ubicado al sur de la provincia de Córdoba, 10 kilómetros al noreste de Villa de Huidobro, en Google. Y en el inconsciente colectivo, si preguntamos por el centro geográfico de nuestra nación, tal vez el punto más cercano sea el Cucú de Carlos Paz, bueno, no sé. Pero la cuestión, y bien lo sabes, se encuentra en Tierra del Fuego, el centro geográfico de la Argentina. Como dijimos hace un ratito, a la hora de estructurar el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en un país periférico, semicolonial y con alternancia política entre dos modelos que se debaten, veamos un poco la historia de nuestras Fuerzas Armadas. Basta recorrer la historia de las Fuerzas Armadas para dar cuenta de que no actuaron en todo momento como el brazo armado de la clase dominante. Digamos, podríamos rescatar tan solo recordando el origen glorioso de nuestro ejército combatiendo contra el colonialismo británico en las invasiones al Río de la Plata en 1806 y 1807. Ahí vemos un origen anticolonial y popular, el pueblo en armas defendiéndose contra el invasor. Creo que así fue el origen de la mayoría de los ejércitos latinoamericanos. Más allá de esto, no se puede analizar la historia de las Fuerzas Armadas como un camino lineal y homogéneo. Eso es incurrir en un error, pero hay que saber distinguir. En las primeras décadas del siglo XX tuvimos militares que unieron el concepto de la defensa a la soberanía industrial y económica. Esos militares comprendieron que no existía nación posible sin defensa, sin soberanía industrial y económica. En esa generación de militares nacionalistas se destacaron, bueno, Mosconi, Sabio, Perón, el brigadier San Martín, entre tantos otros. Pero las potencias mundiales dieron cuenta de esto y buscaron impedir el desarrollo autónomo de países como la Argentina. En esa línea ya puede comprenderse el ingreso al país de los militares franceses colonialistas en el año 1957. Con Aufranc, con el general oficial Aufranc, que ya venía con la formación. Claro, después del derrocamiento de Perón con la dictadura de Aramburu. Ahí ingresaron esos militares franceses que habían actuado en la contrainsurgencia en Argelia, vinieron a enseñar métodos de represión y tortura de la escuela francesa, ¿no? El ejército argentino ahí ya no buscará desde el 55 la defensa contra enemigos externos, se dedicará, digamos, a cazar enemigos internos. La línea de acción de las Fuerzas Armadas contra enemigos internos, bueno, atraviesa el plan Conintes, los 60 y se repetirá con el golpe del 24 de marzo de 1976. Entonces, como vemos, las Fuerzas Armadas pueden servir para anudar la dependencia o bien para romperla. Y los dos casos se han dado a lo largo de nuestra historia. Tuvimos en las Fuerzas Armadas personajes antinacionales y proimperialistas como Rondó, Aramburu, Justo, Mitre, Rojas, Macera y Videla. Y Uriburu también. Pero también en nuestra historia tuvimos personajes nacionales en las instituciones castrenses como José de San Martín, Roca, Sabio, Mosconi, Juan Ignacio San Martín, Vicat, Pujato y por supuesto el propio Perón, por nombrar solamente algunos entre tantos. Y el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, el teniente general Juan Martín Paleo, es un nacional. Y hay que saber distinguir, y hay que saber que en las Fuerzas Armadas hay sectores liberales, antinacionales, los hay neutros o solamente profesionales,
y también existen sectores nacionales en su interior, como en la sociedad misma. Digamos, los militares no son una especie diferente a la que circula por la calle, son producto y parte de la disputa política de la argentinidad. Las Fuerzas Armadas son parte de la tensión que atraviesa nuestra vida nacional, como lo son el resto de las instituciones. Y esta misma problemática sucede básicamente por la incapacidad para hacernos cargo o de esclarecer las razones de la grieta profunda que tiene y que tensa históricamente a la sociedad argentina. Esta grieta ha existido siempre y está determinada básicamente por el dilema que la define: ser un apéndice de los poderes de turno, furgón de cola del atlantismo en un esquema extractivo y exportador que concentra ganancia en una porción, no digamos ínfima, pero sí muy minoritaria de la población, o construir una nación soberana socialmente justa para todos. Ahora bien, en la actualidad, además, lo que se dirime en nuestro país con la naturalización de la alternancia política entre dos regímenes opuestos en tanto proyecto de país, y que uno no puede ser capaz de imponerse si no es mediante la destrucción del otro, también se juega en ello el rol de las Fuerzas Armadas. Digamos, la única función, esto hay que tenerlo claro, de nuestras Fuerzas Armadas es actuar con prontitud en una estrategia de defensa regional junto a los países hermanos, con base en un país industrializado, para el cuidado de la porción continental americana de la Argentina, de sus espacios oceánicos y, por supuesto, de su proyección a Antártida. Pero los sectores oligárquicos proimperialistas tienen una concepción ideológica del mundo y de nuestro país que mira a la Argentina como una mera colonia de intereses transnacionales y una base de operaciones del capital financiero. Y allí, la redefinición de las funciones de las Fuerzas Armadas para enfrentar, esto lo digo entre comillas, las nuevas amenazas que tienen al narcotráfico y al terrorismo, es el correlato geoestratégico de la subordinación del país al capital financiero global. Esto es así. Eso es lo que Pero vos decís, Gustavo, sería que las Fuerzas Armadas serían como una vez, como que se convirtieran más hacia una Guardia Nacional exacto. y no tanto hacia el lado más de, ¿cómo se llama? Como el ejemplo Colombia o México, que se hicieron más Guardia Nacional y que el ejército americano se encarga de proteger, entre comillas, los intereses y estos territorios. Bueno, lo vimos claramente, Kevin, durante los 4 años de la restauración conservadora con Mauricio Macri, hacia dónde direccionaban las Fuerzas Armadas, ¿no? Vimos su consecuencia y, por supuesto, en la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Defensa. Fue claro eso. Pero veamos, más allá de la tensión entre proyectos de país, o por razón a ello, digamos, hay algunas cuestiones de peso que obstaculizan la posibilidad de que el país disponga de una política integral de defensa nacional. Y en mi manera de ver, digamos, en primer lugar existe una visión negativa sobre el mundo militar, y esta concepción o esta mirada negativa encuentra fundamento en el rol jugado por los grupos castrenses en los golpes del 55, de 1966, y especialmente en la dictadura del 24 de marzo de 1976 que derrocó a Isabel Martínez Perón con el objetivo de impedir la revolución justicialista. Las Fuerzas Armadas aplicaron allí un sangriento método represivo y un plan económico que destruyó la industria nacional con Martínez de Hoz a la cabeza, que era civil, no militar. El golpe del 76, digamos, ofició como una respuesta por parte de las clases dominantes al 17 de octubre de 1945. Eso es así, ese es el hilo conductor. Y ese desencuentro entre las Fuerzas Armadas y el pueblo, bueno, generó un trauma profundo en la sociedad argentina que aún no ha sido superado por parte de muchos sectores, pero bueno, debemos hacerlo y por eso insistimos en este debate a conciencia y sin prejuicios y a un análisis lo más racional posible. Y esto configura, digamos, un verdadero desafío intelectual, digamos, pero hay que hacerlo. La segunda cuestión que impide que tengamos unas Fuerzas Armadas y el desarrollo de una política integral de la defensa nacional, claramente
lo vemos en el proceso de desmalvinización iniciado, con el retorno a la democracia después de la posguerra en el 83. Las políticas de desmalvinización son políticas de entrega de soberanía total, no solamente en el plano territorial. Digamos, el proceso de desmalvinización requiere varios pasos, y son la desmilitarización, la desindustrialización, eliminar la ciencia, eliminar la cultura y también el despoblamiento, digamos. Esas son, digamos, la desmilitarización, la desindustrialización, el cientificidio y la deculturización y el despoblamiento. Estas son las políticas liberales proligárquicas, son siempre, siempre tendientes a la pérdida de soberanía, siempre. Y para verificar esto, podemos ver lo que mencionabas recién. Todo lo que intentó entregar el gobierno antinacional que asumió en 2015. Lo vimos con el Tratado de Pesca Faradón y Duncan para el control del Atlántico Sur, que afortunadamente se desactivó. Lo vimos también en el desguace científico del proyecto Pampa Azul, el desmantelamiento del Instituto Antártico, el ingreso de tropas extranjeras a territorio argentino sin control, la instalación de una base humanitaria en el cruce de caminos que es, digamos, entrada cercana a Vaca Muerta, la desindustrialización en provincias patagónicas, digamos, y su consecuente proceso de despoblamiento, el doblegamiento y amansamiento de los chubutenses para que modifiquen su legislación antiminera, la derogación de la ley de regulación para la extranjerización de tierra, la pista de aviación comercial construida por John Lewis a unos cientos de kilómetros de las Malvinas, y el control de este terrateniente de la zona estratégica del lago Escondido. Recordemos que fueron allí toda la plana política y judicial del macrismo, y bueno, sigue la lista. Veamos otra cosa. La reducción a la insignificancia de los acontecimientos que se abrió a partir del 2 de abril de 1982 en la posguerra comenzó con la eliminación de la dimensión histórica, de la dimensión social, de la dimensión geográfica y política que tuvo el conflicto. Digamos, tuvo entre tantos ejes instalar la idea de la guerra como un episodio aislado, descontextualizado de sus antecedentes históricos. También tuvo como cometido instalar la idea de que se trató de una confrontación entre la democracia inglesa y la dictadura argentina, digamos, en esa lógica de soncera mayúscula entre civilización y barbarie. La madre de la democracia argentina vendría a ser Margaret Thatcher. Y particular que el ejército argentino, acá Sebastián te quiere preguntar algo, Gustavo, te dio un comentario, es que Estados Unidos jugaba como papel de mediador, pero después cambió el lado, porque Argentina le brindaba el servicio de los represores a América Central. Sí, bueno, ahí hubo una confusión en la, entre comillas, inteligencia militar, de pensar que Estados Unidos, por haber tenido algunos negociados con la Argentina, con la cúpula militar, y por compartir algunas cuestiones, iban a saltar como mediador, digamos, y no entendieron cómo son las relaciones históricas al interior de la OTAN, ¿no? Bueno, prosigo, digamos. Sí, acá Seba te quiere preguntar algo. Sí, sí. Me imagino que, bueno, ahora estamos ante la víspera, digamos, de una elección de balotaje. Seguro que hay claramente también dos proyectos políticos diferentes en torno al rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas. Sí, por supuesto. Yo ya lo voy a comentar porque esto es un poco base de la, pero de la columna de hoy, en referencia al título. Y si no nos impacientamos, ya llegamos a ese punto porque Bueno. es un poco la base de la naturalización de la alternancia entre dos modelos políticos y de acción opuestos, distintos, e integrados a ello el distinto rol que debe tener las Fuerzas Armadas. Seguía con el proceso de desmalvinización como elemento que impide el desarrollo de una política integral de defensa nacional. Digamos, imponer en el inconsciente colectivo también la conciencia del esclavo y el fatalismo de la impotencia nacional frente a grandes potencias coloniales, digamos, la condición también minusvalidante de los veteranos, como Loquito, la trinchera, el hambre, el chocolate, en fin, un sinnúmero de cuestiones
que en términos culturales llevaron a muchas porciones de la sociedad argentina a una concepción derrotista, digamos, en función de las enseñanzas de la Guerra de Malvinas. Pero lo que hay que decir es que la recuperación de las islas fue y es una causa nacional y latinoamericana, y no fue una casualidad que la declaración de guerra de 1982 haya movilizado al pueblo y al movimiento obrero organizado con Ubaldini a la cabeza a llenar la Plaza de Mayo. En esas calles, compañeros, compañeras, se alcanzó un altísimo nivel de autoconciencia popular, un sentimiento de afirmación territorial y de legítima hostilidad al ocupante colonial. Podríamos hablar un largo rato de Saúl Ubaldini, de las manifestaciones y de los documentos del movimiento obrero por aquellos días de marzo y abril de 1982. Tampoco fue casualidad que varios gobiernos de Sudamérica se hayan ofrecido solidariamente a combatir al Imperio Británico, siendo Malvinas uno de los picos más altos de unidad latinoamericana por ese entonces. Por todo eso, los hechos de 1982 convencieron a los Estados Unidos y a Inglaterra, o sea, a la OTAN, de que era necesario destruir las Fuerzas Armadas Argentinas, que en otros contextos habían sido aliadas, ¿no? Además, ambas potencias implementaron una campaña psicológica de negación del sentimiento malvinero con el fin de debilitar la conciencia nacional, la conciencia territorial y la conciencia antiimperialista. El resultado del proceso fue el deterioro de la cultura y de la identidad nacional, auspiciando con la pasividad política frente al saqueo aplicado en los años 80 con Alfonsín y en los 90 con Menem. Es triste decirlo, pero desde 1983 los políticos liberales argentinos les han entregado a los ingleses y a los norteamericanos, sin prácticamente resistencia, lo que en 1982 los soldados resistieron patrióticamente con sangre al imperio. Hablo de los recursos naturales, de las empresas públicas, de la soberanía sobre el océano Atlántico, y también entregaron la organización militar interna. Así fue. El tercer aspecto, digamos, que quiero mencionar y que dificulta que tengamos una política de defensa, se relaciona con la situación estructural de dependencia de la Argentina. Esta es una cuestión objetiva y material básica. El país atraviesa un ciclo histórico de decadencia, digamos, caracterizado por la destrucción del tejido industrial y por la extranjerización y por la concentración del aparato productivo. Han volteado la chimenea de Perón desde el 24 de marzo de 1976 y con ello la desigualdad social que vinieron a instalar se institucionalizó y de los 800.000 argentinos sumergidos en la pobreza que había hasta el 76, hoy pasamos a casi 18 millones o más, muchachos. Y tras el préstamo del FMI, el reciente préstamo, somos un país mucho más endeudado, con mucha menor capacidad de acción soberana y por lo tanto menos autonómicos, digamos, en donde la garantía, como decía recién, del pago de esa deuda es nada menos que el territorio y los recursos naturales. Y así como no se puede comprender la colonialidad territorial sin la deuda como rienda corta de sujeción, no podemos pensar el 2 de abril de 1982 sin pensar y relacionarlo con el otro 2 de abril, el de 1976, que fue la fecha en que el gobierno militar, a días de haber tomado el poder, contrae un millonario préstamo con el FMI. Todo tiene que ver con todo. Como vemos, colonialidad territorial y deuda externa es lo mismo que hablar de dominio material y espiritual. En síntesis, eso es lo que llamamos perder la soberanía en el marco del despliegue de una guerra total por parte del colonialismo anglosajón. Y hay otra dificultad. Decía, acá se me viene a la cabeza don Arturo Jauretche, que decía que la mentalidad colonial enseña a pensar el mundo desde afuera y no desde adentro. Y en no pocos casos, entre las clases medias urbanas y los sectores académicos, universitarios, mismo en amplios sectores de la militancia del espacio nacional y popular, existe lo que se denomina como antimilitarismo abstracto, digamos, que dificulta cualquier tipo de abordaje de la cuestión de debate o que directamente conduce a interpretaciones simplistas y erróneas y a la vez que regresivas
ante la posibilidad para dar el debate, porque no faltará un oyente deconstruido que piense en este momento que está escuchando hablar a un facho, ¿no? Hay mucho prejuicio ahí. Y en relación a esto es que aparece el progresismo en relación al peronismo como una especie de deformación del movimiento nacional. El pensamiento colonial, como decía Jaureche, enseña a pensar a contrapelo de las necesidades de la patria. Y en este sentido, el progresismo es fruto del pensamiento colonial. Esto es así, porque su esquema de pensamiento a partir del cual analiza la historia y la realidad está vinculado a esa matriz y no a la del pensamiento a partir del cual, digamos, del pensamiento nacional, desde el cual se nutre y se conforma y reproduce y fortalece tanto el peronismo como la corriente de pensamiento de la izquierda nacional. Y el antimilitarismo abstracto, bueno, sostiene de manera simplista y taxativa que nada de lo que proviene de las Fuerzas Armadas puede resultar positivo. Si la dictadura es Malvinas y todo lo que tiene que ver con los milicos también son el mal. Son esos sectores que aseguran, digamos, se me ocurre que Evita sería montonera y que Perón por ser hombre y milico terminó siendo un conservador, en fin, hay mucha... Está un poco trastocado el tema en términos culturales ahí. Y mirando cómo están divorciadas las fechas del 24 de marzo y del 2 de abril, la verdad es que en la Argentina el bloque imperialista logró disociar y peor aún presentar como opuestas la imprescindible lucha por los derechos humanos violados tras el golpe cívico-militar del 76 y la atención que requiere nuestra defensa nacional, lamentablemente ignorada por los gobiernos democráticos posteriores al proceso, pese al estado de indefensión que el país sufre tras la derrota de Malvinas y que se confirma, a mi modo de ver, y en esto hemos estado muy cercanos a este acontecimiento, que fue el hundimiento del Ara San Juan y sus 44 submarinistas que ya custodian eternamente nuestra soberanía marítima en el Atlántico Sur. Este año cumplimos 40 años de recuperación de la vigencia de la democracia, al menos en el plano formal. Si pretendemos fortalecerla a nuestra democracia, es preciso superar la falsa oposición entre facetas que son complementarias de la lucha nacional del pueblo argentino, que son la de afrontar los problemas de la soberanía y defender sus recursos. Es una condición para tener patria y derechos humanos. Esto lo decíamos al principio. El fortalecimiento soberano en el plano material, con el desarrollo de una política integral de la defensa y unas Fuerzas Armadas integradas junto al pueblo en un proyecto de emancipación nacional, es lo que asegura y garantiza todo el espectro de los derechos humanos de los argentinos. El día en que se fundan en un abrazo el 24 de marzo de 1976, con el 2 de abril de 1982, y lo dirijamos al 17 de octubre de 1945, habremos alcanzado tal vez un nuevo nivel de autoconciencia y comprendido material y espiritualmente que el enemigo por detrás siempre es el mismo. Y es evidente que las Fuerzas Armadas argentinas deben ser reformuladas, pero no en el sentido de su abolición para garantizar la paz y la democracia, como indicaría inocentemente el discurso de la progresía, o como del bloque proligárquico al asignar al narcotráfico y al terrorismo el rol de enemigo principal, sino justamente en la dirección contraria, potenciando nuestras Fuerzas Armadas para que puedan cumplir su función originaria y proveyéndolas de una doctrina estratégica que responda con ella, es decir, con una mirada que reconozca la proyección argentina en Sudamérica y la conciba en un encuadre que valore el subcontinente como la región que corresponde a nuestra situación geopolítica y a la composición sociocultural de nuestro pueblo y de los pueblos hermanos que habitan la región. Inclusive sería necesario abordar la cuestión de la construcción de una identidad nacional y de una cultura para la defensa nacional, porque una atribución que hace a cualquier Estado soberano básicamente es su capacidad de ejercer la fuerza en el territorio que define como propio y de hacer efectivas sus decisiones de acuerdo a la necesidad de su población sin injerencia externa. Unas Fuerzas Armadas, en ese sentido, que le den a la política nacional la seguridad de poder decir que no a las imposiciones de los diversos
actores externos y la presión que ejerce sobre un país semicolonial. Digamos, si no comprendemos como sociedad que no hay país posible para las futuras generaciones sin un plan de defensa que no contemple únicamente la vía diplomática, sino que promueve el despliegue de hombres en el territorio, nunca podremos como nación consolidar nuestra soberanía. Y yo tengo la impresión de que el interés público y político actual de gran parte de los medios de comunicación, de amplios sectores políticos y de la sociedad civil relativo a la inserción del país en el mundo, no considera el ámbito de la defensa nacional como un área gubernamental con capacidad de contribuir, digamos, a una determinada estrategia de inserción internacional con impacto en la industria nacional. Esto debiera ser clave en la estrategia de inserción del país en el mundo en los tiempos que se avecinan. Además, en este sentido, la producción local tendría la potencialidad de impulsar la producción para la defensa, impactando positivamente en la industria nacional y contribuyendo en términos generales a la creación de empleo calificado y al crecimiento económico del país. Debemos recuperar capacidades materiales, tanto vía adquisición como mediante la fabricación nacional, porque su ejecución debe estar, digamos, guiada por criterios que busquen la sustitución de importaciones, beneficiar el desarrollo de proveedores nacionales, lograr la inserción internacional de la producción local en materia de defensa, promoviendo la innovación y, bueno, incrementando las acciones de industria y defensa, y buscar complementariedad de estas últimas con la estructura productiva nacional. Esta es la orientación. Más allá de priorizar la industria nacional y potenciar el desarrollo económico, debe buscar ganar capacidad de producción nacional para la defensa y amortiguar a la vez la dependencia de proveedores extranjeros. Esta lección la aprendimos ya en Malvinas con los misiles Exocet, ¿no? La armada más temida por Gran Bretaña, cuando Francia, adherida al embargo de la Comunidad Europea, no suspendió el envío del misil a la Argentina y tampoco entregó la tabla de coeficiente que permitían que los misiles pudieran ser lanzados desde ¿cuáles eran los aviones? Los super estándar. Pero bueno, no hubo nada que la materia gris, el coraje y la creatividad de los argentinos no resolvieron en esa guerra. Y para terminar, y lo quiero decir claramente, el rol que compete a América del Sur en el siglo XXI es importantísimo para el balance del poder global y para nuestra propia determinación como sociedades capaces de conectarnos con el mundo en calidad de Estado soberano. Y la actual preocupación que existe en el mundo que se viene, en el pasaje de un orden unipolar a otro multipolar, gira en torno al lugar que le es otorgado, digamos, a nuestra región en este contexto que es dramático, y la multipolaridad que significan los BRICS, bueno, nos servirá en la medida de que podamos construir un polo de poder propio con el resto de los países de la región, y nosotros, la Argentina, tomando la alianza histórica con Brasil, comprendiendo esto núcleo básico de aglutinación, como decía el gran pensador oriental Alberto Metol Ferrer. Los derechos democráticos del pueblo argentino, como el de realizarse enteramente en una comunidad que también se realiza, y la tarea de defender la soberanía territorial, lejos de oponerse, son causa y efecto que integran necesariamente un programa liberador. Atender las exigencias de la defensa nacional en condiciones en las cuales una porción del territorio está en manos de Gran Bretaña, y aún sufriendo la estrechez presupuestaria que aflige al país, es hacer todo lo necesario para mantener operativas a nuestras fuerzas y al mismo tiempo dar un paso para rehacer los vínculos con el pueblo y otorgar sentido nacional a la acción militar. Es necesario iniciar una discusión profunda sobre los ejes sobre los cuales la Argentina va a transitar su futuro. El enemigo tiene claro el objetivo de fragmentación, lo necesita para preservar desde el agua dulce a las reservas fósiles y minerales, tanto como el mar territorial del sur argentino, avanzando sobre la Antártida y los pasos bioceánicos que incluyen el control patagónico austral. Esa zona, digamos, como la Norpatagonia con Vaca Muerta y el Gran Norte, que posee el litio
y también dejando la franja central agrícola ganadera como proveedora de materias primas y alimentos con su fuga sin control por el río Paraná. Ante esta descripción y sobre estas tensiones, también las elecciones que nos jugamos ahora en la Argentina están teñidas de esta trama de intereses, en donde se enfrentan también los centros financieros globales, enfrentados entre el continental, dependiente de Wall Street, y el internacional, que representa la banca Rothschild y Soros, usando sus propios candidatos colonizados, como son Javier Milei, Patricia Bullrich, Mauricio Macri. Y del otro lado, un peronismo con graves limitaciones, pero que si no fuese por la reciente inserción en los BRICS y la alianza con Brasil en lo regional, sucumbiría, digamos, a los apetitos voraces que se abalanzan sobre nuestra soberanía. Esto también se dirime en la alternancia política en nuestro querido país. Por todo lo expuesto, nos resulta de vital importancia reflexionar sobre el valor de disponer de unas fuerzas militares en el ejercicio de su deber de custodia del interés nacional, de nuestra soberanía territorial, espacial, marítima, del ciberespacio, represas y cada punto que debe ser reforzado para fortalecer la conexión entre el continente americano y el Antártido en nuestro país, tal cual lo estipula la Constitución Nacional. Digamos, necesitamos unas fuerzas armadas que se alíen con su pueblo en un proyecto de emancipación, y para ello se hace necesario establecer los lineamientos centrales de un proyecto de nación que las integre. Sí, bueno, Gustavo, muchísimas gracias por ceder tu tiempo en Multimedia Mordisquito por la columna del día de hoy. ¿Algunas palabritas finales para...? Sí, agradecer el espacio para poder plantear estos temas, que yo sé que son álgidos, complejos, polémicos, por eso valoro mucho el espacio, y bueno, integrar alguna referencia en función a lo que he dicho, y tiene que ver con el prólogo de Ari Recalde del libro Nación, Fuerzas Armadas y Dependencia, del compañero Juan Godoy, que es una persona, un pensador joven, pensador nacional, que yo lo recomiendo mucho para allí en la Universidad de Lanús. Bueno, como también recomiendo el libro sobre este tema, siempre lo hago, de Política y Ejército, de Jauretche, y también, bueno, mencionar algún artículo de Guillermo Cabiasca, de Marta Laudani, de Jorge Rashid, de Enrique Lacolla y de Aurelio Argañalas. Así que, bueno, gracias por dejarme plantear estas problemáticas que atraviesan la vida nacional. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo de acá el primero o el segundo jueves de noviembre. Perfecto, atento a ello, les dejo un abrazo y vamos con todo para militar la campaña del peronismo. Dale, igualmente, compañero. Chau, chau. Adiós. Adiós.